tenemos a David. David es una persona muy querida por nosotros en la familia. Visitó varias veces nuestra iglesia cuando estábamos pastoreando. Él es de México y bueno, para mí es una bendición que él pueda estar con nosotros porque la verdad tenemos algunas experiencias que hoy Dios mediante tal vez la vamos a estar recordando. Cosas lindas, cosas que Dios ha hecho a través de David, a través también de mi vida, para bendecir a otra gente. Cuéntame, David, ¿cómo va todo? Hola, ¿qué tal? Bendiciones. Un saludo desde acá, desde de Mazatlán, México. Igual para mí es un gusto poder saludarlo al pastor y a su familia y a todos ustedes a través de este medio. Pues seguimos en misiones, seguimos siendo misioneros de tiempo completo en una organización que se llama Juventud con una Misión aquí en Mazatlán. Estamos trabajando en el área de entrenamiento, escuelas de discipulado, trabajando con jóvenes, enviando a las naciones y trabajando duro en medio de toda esta situación que está pasando en este tiempo. Sí, Así que David, es un gusto poder estar aquí. claro, y para nosotros también, antes de hablar de todas las cosas que estás haciendo ahora, cuéntame cómo Cristo llegó a tu vida, en qué situación tú estabas, qué pasó contigo, qué fue lo que hizo Cristo ahí. Ok, bueno, entonces creo que sí, voy a tratar de ser un poco como no muy específico porque Dios ha hecho muchas cosas desde hace más de 14 años atrás que conocí a Dios en mi vida, que aprendí de que había un Dios, un creador, de que había alguien que me amaba, alguien que deseaba usarme, alguien que deseaba perdonarme y que me quería mostrar su amor. Entonces conocí en el 2006 eh, eh, prácticamente sabía o escuchaba de la Biblia desde muy pequeño porque fui por mis vecinos, por mis amigos, fui influenciado en ciertas cosas de la Biblia, fui a varias denominaciones, a varias iglesias y estuve ahí en escuelitas bíblicas, de vacaciones, en campañas evangelísticas, pero no había como un encuentro verdadero con Dios, ¿no? Con su palabra, no había algo que todavía me llevara a ser un seguidor de Cristo, ¿no? Entregarle mi vida completamente por circunstancias ajenas a mí, que pasaron en mi vida, en mi niñez. Eso me impedía ver a Dios como ese Dios que perdona, que ama, que está con nosotros en todo tiempo. Entonces era como, no creo que exista Dios, ¿no? No creo que exista ese Dios del que hablan, aunque aún seguía asistiendo a los eventos que me invitaban dentro de la iglesia. Siempre tuve como un gusto por aprender versículos, aprender cosas de la Biblia. Siempre me gustaba, pero no había más que simplemente memorizar y no bajarlo del corazón. En el 2006 me invitaron a un retiro de jóvenes en mi iglesia y entre rebeldía y muchas cosas, preguntas en mi cabeza, decido ir por el testimonio de mi mamá, que ella prácticamente detestaba a los cristianos, no había como conexión con ellos, siempre los trataba hablaba de una forma muy fea de ellos, entonces era como de repente ella llegó, hey, voy a ir a un retiro de mujeres, me invitaron y por el testimonio de otra persona ella pudo encontrarse con Cristo, ¿no? Y a través de que mi mamá decidió, yo dije, bueno, algo va a pasar, ¿no? Porque yo me acuerdo en la prepa, me burlaba de los cristianos, me burlaba mucho de los cristianos, prácticamente les hacía muchas cosas, mucho bullying a los cristianos, me burlaba, un montón de cosas, ¿no? Entonces, cuando yo decido ir a ese retiro, en verdad ahí fue en uno de los últimos temas donde Dios tocó mi corazón es en la paternidad, en cómo nos hacemos daño cuando pecamos en nuestro cuerpo. Entonces me confrontaron con la palabra que lo que yo estaba haciendo a esa edad no era de acuerdo al diseño de Dios para mi vida. Entonces, desde ese momento entendí que la inmoralidad sexual no era parte de mi vida, aunque se hacía a veces un poco fuerte cada día, ¿no? Cada día. Y yo decido aceptar a Jesús en mi vida y empezar a vivir una vida como cristiano, ¿no? Como alguien común que va a los cultos, que se prepara en los discipulados. Y en ese encuentro pues le llaman encuentros con Jesús. Ahí fue
donde me hablaron de Jesús y de la forma en que Él nos ama, pero que no ama nuestro pecado. Entonces ahí fue la primera confrontación que, que Dios trajo a mi vida acerca de lo que yo estaba haciendo que no le agradaba. Entonces estaba todo lo que deseaba mi corazón lo suplía con la pornografía, lo suplía con tener relaciones sexuales y muchas cosas, ¿no? Las trataban de suplir un dolor o un amor de algo y no le encontraba, ¿no? Hasta que Jesús vino a mi vida en el 2006. A partir del 2006 yo empecé a servir en mi iglesia año con año, llegué a ser líder de jóvenes, llegué a dirigir congresos, pero siempre estaba presente parte del pasado en mi vida, que pasaban 3, 4 meses todo bien y a los 4, 3 meses todo mal. Entonces, sí, creo que ese fue, en el 2006 fue un parteaguas, un antes y un después de mi vida, de conocer a Jesús y empezar a caminar, pero Él ha venido trabajando durante todo este tiempo y me ha ido enseñando, ¿no? Entonces, padecí prácticamente depresión por un tiempo. Eso fue antes de hacer mi EDE dentro de la iglesia, dirigí el grupo de jóvenes y ahí en ese transcurso, analizando toda mi vida, puedo decir que estuve en un lapso de un valle de oscuridad donde sentía morirme, sentía que la vida no tenía sentido y creo que ahí fue donde Dios empezó, aún en esos valles de sombra, de muerte, donde nos encontramos, aún conociendo de su verdad, Él llega con su palabra, ¿no? Y con su amor y me dijo, tengo una oportunidad para tu vida, que fue hacer mi escuela de discipulado y entrenamiento misionero. Fue un reto, pero en esa escuela pude no solamente experimentar y ver lo que otros están viviendo, sino lo que realmente es vivir en Dios y en su palabra todos los días. En saber que no solo es conocimiento, sino la verdad que se ha bajado a nuestro corazón. Entonces ahí empecé a tener una verdadera relación con Dios, no de forma religiosa, ¿no? Entonces ahí empezó Dios a sacar muchas, a hacer brotar heridas, que yo según ya había sanado y estaban todavía sangrando, estaban ahí sucias todavía. Entonces, creo que un encuentro real donde lo cambia todo sucedió en el 2015 en mi EDE, en mi escuela de discipulado y entrenamiento misionero. Para ese tiempo, pues yo no quería nada de misiones, pero así más o menos fue como el transcurso de cómo conocí verdaderamente la palabra que ha transformado mi vida y sigue transformando día con día. Sí, gracias por compartir. Normalmente los cristianos, bueno, tenemos muchas luchas, pero a veces no logramos, primero decirlas, porque a veces decirla podemos salir, podemos quedar en descrédito. Entonces, podemos ser juzgados fuertemente también, mientras muchas veces Dios no lo hace. Ahora, y a veces necesitamos una ayuda de otras personas. Y bueno, yo sé que la Escuela de Discipulado y Entrenamiento de Jucum, eso ayuda mucho a poder entrar en sintonía con el Señor, a sanar, a ser libre de muchas cosas que pensamos que son normales, que estén ahí, pero no lo son, porque Cristo vino para darnos vida y vida en abundancia, esa abundancia que a veces el cristiano como es, no disfruta. Entonces, cuéntame de qué manera Dios te llama a las misiones. Ok, para hacer un paréntesis en Sí, eso que estaba diciendo, en cómo la EDE nos ayuda a reconocer, más que nada, en sí la EDE no te ayuda a reconocer, te da las herramientas para que tú vayas a la verdad y la verdad te haga libre. ujú, Entonces, tenía mucha verdad, porque mi iglesia donde yo estuve trabajando por muchos años, tenía, pues mis pastores en su esfuerzo, en su búsqueda diaria y aprender de lo que Dios les daba a ellos, nos alimentaban a nosotros, teníamos nuestros pastores generales, que también aprendí mucho de ellos, ¿no? Entonces, toda esa herramienta era como, la tenía como en una caja de un baúl encerrada que no le daba una utilidad en mi vida primeramente, antes que dársela a otros.
Entonces llego a la ED, Dios empieza a sacar todo eso y toda esa verdad empieza a tomar, todas esas herramientas que recibí durante todo el transcurso de que empecé a conocer de Dios, empiezan a ser útiles, empiezan a revelarse de una forma tan palpable y tan cercana que Dios empieza a traer sanidad en ciertas áreas de mi vida y empieza a cambiar ciertos hábitos de mi vida. Entonces nos vamos ya justo cuando nos vamos de cruzada, en la última semana de la fase teórica teníamos nosotros les llamábamos nuestro examen final, que era ir a unas montañas de la Sierra de Chiapas, que teníamos que caminar. Para aquel tiempo yo estaba más gordito de lo normal. Había subido mucho de peso por todo el daño, por todo lo que anhelaba, ¿no? Tenía mucha ansiedad, la depresión me hacía comer, refugiarme en la comida, entonces empecé a tener malos hábitos de comida, empecé a maltratar mi cuerpo y cuando llego a la EDE y nos llevan de cruzada a esas sierras, pues obviamente para mí casi era la muerte, ¿no? Llegué haciendo así literalmente como ya paren, aquí me quedo y en el transcurso de que yo me quedo al final de todo eso, Dios con su palabra me habla en Jeremías 1:5 y me dice, yo te he escogido y te he puesto como profeta a las naciones. Y para mí era como, no, Dios, ¿cómo? Es cierto lo que tú me estás hablando, es Eso fue porque con algo que no sé, Jeremías, pero no conmigo. con Jeremías. Y yo era como, no, yo no, y Dios como, no, no sé, no digas que eres un niño, porque a todo lo que yo te mande irás y todo lo que tengas que decir vas a decir lo que yo te diga. Y era como ese conflicto de entre obedecer la palabra y obedecer mis sueños, ¿no? Más que nada acababa de terminar la universidad, me había graduado, tenía títulos, cédula profesional, sueños ya, metas ya trazadas. Y era como, no, pues Dios, no, yo no soy para misiones, yo vine a misiones porque pues solo quería prepararme para regresar a mi iglesia y aplicar todo lo que estaba, ¿no? Lo que había aprendido, evangelismo, dramas, cómo predicar y cosas así. Yo no soy para esto, yo no nací para, pues, de cierta forma, vivir por fe, vivir de lo que Dios pueda proveernos en todo tiempo, ¿no? Y era como, Dios, no, sí, yo te llamé para esto. Y yo decía, bueno, Dios, pero ¿cómo se va a cumplir proclamar tu palabra a las naciones? ¿Cómo va a ser esto? ¿Cómo va a ser? ¿Cómo va a venir? ¿Cómo va a funcionar? Y para ese tiempo, pues mi primera experiencia fue Cuba. Teníamos un viaje a Cuba y yo no tenía las finanzas para ir a Cuba. No tenía ni un peso para irme de cruzada. No tenía pasaporte, no tenía nada. Y Dios me dijo, bueno, pues si decides creerme, yo te puedo sorprender. Y puedo cumplir eso en tu vida de formas que tú no te imaginas. Entonces yo dije, bueno, Dios, que esto sea lo que realmente quieres en mi vida y si esto es lo que tú quieres para mi vida, voy a obedecerte, aún no entendiendo toda la visión completa, todo lo que tú tienes preparado para mí, voy a seguir obedecerte. ¿Cómo se va a cumplir tu palabra? No lo sé, pero en esa palabra me voy a aferrar cuando las cosas estén difíciles. Y pues Dios hizo el milagro, recibí las finanzas para una semana casi antes de irnos a Cuba. Era mi primera vez que yo viajaba en un avión, era mi primera vez que yo salía fuera de mi país, era la primera vez que tenía un pasaporte y era la primera vez que pasaba Navidad y Año Nuevo fuera del contexto familiar. Entonces era como todo nuevo para mí. Y llegué a Cuba y pues ahí lo conocí a usted, conocí a mucha gente más, conocí a un amigo que es como un hermano ahora, Francis, que está aquí en Sí. México, se Está en casó México y tiene un niño, con una ¿no? mexicana, sí, ya tiene Mm. un niño. Y en verdad ahí Dios, y no porque estén ustedes presentes, pastores o la gente que me escucha, pero ahí realmente pude ver a Dios mostrarme que cuando Dios llama, Dios provee todo lo necesario. Cuando Dios llama, te da todo lo que necesitas. Y pude conocer a muchos misioneros dentro de la isla que me impactaron su fe. Yo decía, yo tengo todo, tengo todo, conozco, y ¿por qué no voy a obedecer a Dios? Ellos de cierta forma tienen una escasez, cómo se mueven creyéndole a Dios que Dios les provee y no, y todo lo que Dios hizo en Cuba en mi vida, ¿verdad? Yo por eso amo la isla, es uno de mis países favoritos. Si a mí me mandaran a Cuba de misiones, yo iría las veces que fuera necesario. Realmente amo Cuba y a veces
me confunden cuando ya hablo mucho y mi voz se me seca, piensan que soy cubano y me han preguntado. Pero realmente Misiones comenzó en Cuba para mi vida. Alguien me dijo, cuando tú entras a Misiones te encuentras cara a cara con Dios. Y realmente ha sido así. Desde que yo entré en Misiones me he encontrado cara a cara con Dios en la vida de las personas. El ver lo que Dios hace a través de nuestras vidas me anima a seguirlo haciendo y tengo muchas experiencias en su iglesia, en las otras iglesias donde he estado ahí en Santa Clara, entonces es súper, súper emocionante. Puedo hablar muchas cosas hermosas de Cuba, Sí, vamos a ver si muchas hablamos cosas alguna súper... de esas cosas. Bueno, sabes, a veces uno se preocupa del cómo. ¿Cómo va a ser? Dios te llama y dice, ¿cómo va a ser eso? Y yo creo Sí, que a veces perdemos tiempo cuando nos preocupamos por el cómo y no tratamos de vivir el día de hoy. Pero si todo el mundo, todos nosotros decimos, bueno, ¿y cómo va a ser? ¿Cómo? Dios me está llamando, pero ¿cómo vamos a ir si no tengo esto, si no tengo aquello, si no me siento preparado, si no me siento sí. listo, si todavía hay cosas en mi vida que no han cambiado? Pero definitivamente cuando Dios llama, Dios capacita y Dios suple y Dios hace, hace milagros. Ok, bueno, cuéntame alguna, yo te puedo recordar una, pero cuéntame alguna experiencia así que te haya marcado en Cuba. Uf, son muchas, la verdad son muchas, pero el regresar a Cuba la siguiente ocasión, el regresar con otro amigo, ya no regresé con un equipo de Jucún, sino fui ya personalmente con otro amigo a varios lugares. Este, Una pregunta, ¿cómo se llama ese muchacho? Héctor, Héctor, ¿él está vivo todavía? sí, él está vivo. Porque nosotros nos quedamos muy preocupados por él, porque él quiso llevarle a su mamá un café, el café de Cuba. Ajá. Y bueno, nosotros decíamos, bueno, esa cafetera va a explotar. Bueno, ¿estará vivo o no estará vivo? Bueno, está vivo Está entonces. vivo, ya está casado también. Qué bien, nos Este, saluda. sí, claro que sí, de su parte, pastor. Y fuimos y lo que más me impactó a mí no, lo que me enseñó es que no es lo que predicas, sino lo que puedes hacer por tu hermano, por tu hermano de la fe, por alguien que tal vez no conozcas. Entonces, el simple hecho de regresar y llegar y decir, ¿sabes qué? El día que tú oraste por mí sucedió esto, y ver a la gente permaneciendo en la fe, para mí fue como, wow, vale la pena hacerlo. Y otras cosas súper, súper buenas que me ha pasado es que cuando he regresado a mi casa, las oportunidades que tengo a mi casa, en ocasiones he encontrado cartas de gente de su iglesia agradeciendo el simple hecho de haber orado por ellos, no darle algo, sino Dios me ha bendecido, gracias a Dios por eso también para poder bendecir a mis hermanos, pero más que eso, el que su vida se haya cambiado a través de una oración y que sigan permaneciendo en la fe, eso me alimenta y llegas a tu casa y encuentras una carta de un hermano que tal vez no lo vas a volver a ver en mucho tiempo o tal vez sí, y que te diga, no, yo sigo firme en los caminos del Señor, sigo firme hacia lo que Dios está haciendo en mi vida. Y es como, eso da ánimos, eso creo que esas son las experiencias más grandes y una de ellas fue cuando dentro de mi equipo nadie sabía nada de liberación y me tocó a mí en su iglesia, creo que es una de las más que recuerdo también es Sí, cuando yo Dios, te digo algo, yo pienso que eh, esa muchacha, eh, bueno, ella era un caso en el sentido de que yo recuerdo que entraba, ese día ella estaba salía, muy mal, muy mal, muy sí, mal. Ella llevaba días mal y la gente la rechazaba y se paraba, el domingo se paraba, o los domingos entraba, salía, se sentaba, se volvía a parar, se volvía a ir. Era algo realmente bueno. Ella estaba luchando con demonios. Había abierto muchas puertas en su vida y realmente ella se vestía de negro. Bueno, eso fue tremendo. Y sí, yo recuerdo que yo te digo tipo la mañana, estaba Basili, estaba Michael, recuerdo, yo le digo, bueno, prepárense porque hoy vamos a orar por una muchacha que realmente la está pasando mal. Y yo recuerdo que ella se va, ese domingo ella se va. Sí, ella se va antes del culto.
Y yo miré y dije, bueno, no está aquí, parece que hoy no va a ser la cosa. Y de pronto yo veo que ya no había nadie en la iglesia y de pronto ella llega a la iglesia y entonces ella me dice a mí, me dio mucha, ya no puedo más, pastor, ayúdame, no puedo más. Y digo, ok, espérate, siéntate aquí, cerré la puerta y yo digo, bueno, de arriba, David, Michael, Basili, venga para acá. Y empezamos a orar por ella y ella recibió ese día una liberación tremenda. Y yo recuerdo, yo te voy a decir la verdad, yo creo que de lo más milagroso que yo vi en 8 años pastoreando la iglesia fue la vida de Susel. Susel se ha convertido en alguien que ama al Señor, que cambió de una manera total, radical. Yo siempre se lo digo a ella, tú eres el milagro más grande que he visto yo eh, desde que yo estoy aquí. Yo recuerdo que tú volvías otra vez a Cuba y yo decía, deja que David vea de su ser para no la va a No, conocer, porque realmente eso fue espectacular. Tiene, bueno, realmente sí, vi un cambio cuando yo regresé. Perdón que le corte, sí, pastor, sí, pero sí. sí, me llena eso, recordar eso me hace ver que si Dios lo hizo en ese tiempo, lo puede volver a hacer en este tiempo. Creo que son una de las cosas que Dios ha afinado en este tiempo en mi vida, de que Dios lo hizo en el pasado, lo va a hacer ahora en el presente y en el futuro también lo va a hacer porque Él tiene control de todo. Y cuando yo regreso, me acuerdo que no fui a su iglesia porque usted estaba en Colombia y yo regreso y yo no, pues voy a visitar a Niurka, que espero que esté viendo a Niurka aquí. Yo compartí con Niuka la entrevista, no sé si la está viendo. Y si la está viendo, saludos Niurka. Y desde ahí me empezaron a decir Pipo por Niurka y desde ahí fue el sobrenombre que me tienen en algunos amigos muy cercanos como Pipo, Pipo, pero yo recuerdo que Dios me dijo, tienes que llevar Biblias a Cuba. Y yo dije, ok Dios, provéeme para que yo lleve. Entonces, saliendo de la central para el aeropuerto, me llega una donación para Biblias y estaban por cerrar el local. Entonces yo empecé a comprar las Biblias, estas, porque llevan a cerrar el local y yo me tenía que ir al aeropuerto para tomar el avión. No, perdón, para tomar un autobús para ir al lugar donde íbamos a tomar el avión con Héctor y llevaba varias Biblias. Y Dios me dice, una de ellas es para Susel. Y yo recuerdo que usted me había dicho como, la vas a ver y no la vas a conocer. Literalmente fui a otra iglesia con otro pastor que se llama Jordani, pero yo Sí, le dije, yo en mis tiempos libres quiero ir a visitar a la familia que conocí. Para ese tiempo hubieron pérdidas, habían fallecido hermanos que ya habían conocido y todo eso, estaban en el transición. Mari y su esposo, la hermana Mari, vienen contentos de vernos y me llevan a la casa de Susel y cuando yo veo a Susel, era otra mujer transformada, no por nosotros, sino por lo que Dios hizo a través de nuestras vidas. Y le digo, Susel, yo te traigo un regalo. Mira, Dios me dijo que te trajera esta Biblia con esa palabra y solo veo los ojos de Susel y empiezan a llorar no, llegó a su casa y yo le entregué esa Biblia y ella nos contó que justamente le estaba pidiendo a Dios una Biblia porque tenía una súper grande y esa era una pequeña, ¿no? Entonces, ¿cómo Dios tiene cuidado de los pequeños detalles? Entonces, creo que eso fue una de las cosas que yo aprendí en Cuba también. Y verla, a veces he tenido la oportunidad de platicar con ella y cómo sigue firme en la fe, solo por una decisión, porque no fuimos nosotros, ¿no? Fue la decisión de ella de querer ser libre y nosotros fuimos el medio para que Dios traiga libertad en su vida y aún sigue permaneciendo hasta el día de hoy, creo, en los caminos de Dios, peleando la batalla y creo que son una de las cosas más marcadas que están en mi corazón en Cuba y muchas otras cosas que son muchas, muy extensas, pero creo que esta es una de las que me motivan a mí a seguir haciendo lo que hoy sigo haciendo. sí, yo pienso que realmente, bueno, dice muchas bendiciones y saludos a David de parte de Beatriz Frías, el pastor Gumaro, bendiciones mis hermanos, bendiciones pastor Artiles de Estados Unidos, bueno, Colombia, el pastor Gumaro está en Trinidad y Tobago, nos están viendo también desde Colombia, Jorge Bonilla, Víctor Ibagón, bendiciones, pastor Jessica Fonseca, bendiciones también a ti y a la familia. Bueno, me has dicho que has pasado por varias pruebas en este tiempo. Eh, Cuéntanos, lo que puedas, cuéntanos de las cosas que han estado sucediendo en tu vida. Eh, si te acabas de conectar, di un poquito el contexto de que mi refugio fue en los tiempos
de depresión o los valles de oscuridad que yo vivía en mi vida, el tratar de hacer las cosas correctas con Dios y de repente estaba haciendo cosas incorrectas, empecé a suplir toda esa necesidad en comer, ¿no? Entonces llegué a pesar 120 kilos y fui a un viaje a Medio Oriente de misiones, un viaje de alcance de una escuela que ahora me encuentro dirigiendo otra vez, que es la Escuela de Alabanza, Intercesión, Guerra Espiritual y Evangelismo. Entonces me voy para allá y allá empiezo a descuidarme, ¿no? Allá empiezo a tomar Coca-Cola. Yo me acuerdo que cuando yo fui a Cuba y que no había Coca-Cola, fue para mí algo súper, súper difícil. Solo Ahí fuiste libre de la Coca-Cola. Exactamente, tomé puro tu cola durante ese tiempo, ¿no? Entonces, empecé a tener regreso del viaje misionero, de la oportunidad que tuve de ir al Medio Oriente y fue una experiencia súper, súper muy buena, me cambió muchas cosas, muchas ideas, pero llego aquí a Mazatlán, llego aquí después de que los estudiantes se van a sus casas, yo empiezo a no dormir, empiezo a bajar mucho al baño y empecé a tener muchos problemas para conciliar el sueño y muchas cosas más. Entonces voy al doctor y el doctor me dice, como David, creo que tienes un parásito de allá de donde andabas y me mandó un montón de medicinas y no funcionaron, no funcionaron. Fui a otro doctor y el doctor me dice, ya te hiciste la prueba del azúcar, de esto, del otro. Yo dije, no, bueno, voy al doctor y me hago la prueba y salgo que mi glucosa se había subido a muy alta, muy alta. Y en esos momentos empezó un proceso de Dios, pero yo te sirvo. Yo que dejé casa, comodidad, familia, mi carrera, mis sueños, por servirte. Y este es el pago de servirte. Y creo que es el conflicto que muchas veces nos encontramos en que queremos darle la responsabilidad a Dios de lo que nosotros somos responsables. Entonces Dios me habla y me dice, David, la Biblia dice que tú debes amar a tu prójimo como a ti mismo. Y me dice, tú no te estás amando porque te estás convirtiendo en lo que tú estás comiendo. Ahora puedo sanarte y cambiar el dictamen médico, pero ¿qué vas a aprender? ¿O qué vas a aprender? ¿O qué va a salir de esto? ¿Algo bueno? Y para ese momento yo decía, no, me regreso a mi casa, se acabó todo el tiempo en misiones, ya no voy a seguir más en misiones, voy a buscar un trabajo para sostener mi salud y muchas cosas, porque como mi familia por parte de mi papá ha fallecido por la diabetes y yo decía, no, yo no puedo recibir ese precio por servirte, Señor. Era ese conflicto dentro de mí. Pero algo que aprendí es que la sanidad es pasajera, pero el carácter es eterno. La sanidad me la puedo recibir hoy y mañana la puedo perder por mi descuido, pero el carácter que forja dentro de la disciplina del Señor en tu vida te transforma. Entonces yo le dije a Dios, bueno, pues aquí estoy, ¿qué vas a hacer conmigo? Y empiezo una transición de ir al doctor, empiezo a controlar todo eso. Ahí corté con la Coca-Cola porque yo tomaba mucha Coca-Cola, mucha azúcar. Era muy adicto al azúcar prácticamente. Y empecé, y solo fue la única vez que yo tuve esa alza del azúcar, ¿no? De hecho, no tomo medicamentos para la glucosa ni nada de eso. Entonces empecé a tener hábitos nuevos de alimentación. Entonces empiezo a controlar todo eso. Después de eso me empiezo a tener las mismas síntomas de tiempo atrás de un poco de depresión. Y voy al doctor y me dice, David, tienes que hacerte estos análisis porque por lo que veo tiene que ver con eso, pero quiero estar seguro antes de darte un dictamen médico y me hago un perfil tiroideo, se llama acá en México, no sé por allá, pero sale que una de las cosas la tenía súper alta, ¿no? Entonces empiezo el proceso y era como, Dios, ¿por qué? Dios otra vez. Y Dios siempre proveyendo todo lo que necesito, todo lo que necesito. Y empieza como los cambios, empiezo a bajar de peso, he bajado 23 kilos hasta el día de hoy, como en casi ya un año que empecé todos los cambios en mi vida. Pero ¿por qué hablo de esto? Creo que han sido los momentos más difíciles el amarme.
el amarme y obedecer lo que Dios me está diciendo me llevó a tener la fe de que Dios podía hacer muchas cosas en mi vida. Y con eso quiero compartir una cita bíblica que ha sido fundamental en este tiempo, ¿no? Ha sido fundamental en mi vida, que la encontramos en Romanos 3, dice, pero también nos alegra tener que sufrir, porque sabemos que así aprendemos a soportar el sufrimiento. Y así aprendemos a soportarlo, seremos aprobados por Dios, y si Él nos aprueba, podemos estar seguros de nuestra salvación. De esto estamos seguros. Dios cumplirá su promesa, porque Él nos ha llenado de su corazón con su amor por medio del Espíritu Santo que nos ha dado. Entonces, para mí fue un tiempo realmente donde yo decidí creerle a Dios por encima de todo dictamen médico. Decidí seguir en el llamado por encima de todo lo que estaba sobre mi mente y sobre mi corazón en ese tiempo. Y ha sido momentos que no puedo negar de dudar de la sanidad de Dios en mi vida, pero Dios me habló de una sanidad progresiva y he visto cómo Dios ha ido trayendo sanidad progresiva. Pero no, Dios solo ha traído sanidad en este tiempo en mi vida física, sino también en lo emocional y en lo espiritual. Dios ha sanado cosas que yo pensé que nunca iban a ser sanadas. Empieza Dios a tratar conmigo directamente, con mi carácter, empieza Dios a forjar carácter con la disciplina, a permanecer en la palabra de Dios por sobre todo, aun cuando todo se mueva, y creo que mis publicaciones últimamente se han convertido en esa, en declarar la verdad por encima de lo que yo pueda estar viviendo, en declarar lo que Dios ha hablado con su propia boca a través de su Hijo y a través de las personas que Él levantó en ese tiempo, en declarar esa verdad por encima de lo que pueda estar pasando, aún por encima del dolor, aún por encima de todas las circunstancias que han estado pasando a mi alrededor, que claro, ha movido mi fe como no tienen idea. Hay momentos donde me siento y le digo, Dios, ya no puedo con mis fuerzas, ya no puedo caminar, ya no tengo fe para seguir avanzando. Y cuando se agotan mis fuerzas, empiezan las de Dios. Y dentro de todo ese proceso, Dios pone a una mujer en mi vida, que ahora estoy casi ya 3 meses de casarme, y ella me ha ayudado, me ha levantado las manos cuando tal vez ya no tengo fuerzas también, y me ha impulsado a buscar la verdad de Dios por encima de todo. Y eso ha sido como el proceso donde me he encontrado durante todo este tiempo. Ahora poco acabo de perder a familias, un familiar, a amigos, pastoras, gente que realmente ha hecho algo grande en mi vida y que me ha dejado un gran legado. Y yo le decía a Dios, pero Dios, no entiendo el dolor, el proceso, el sufrimiento, estoy lejos de la familia, no entiendo lo que está pasando, pero aún así yo voy a decidir creerte. Yo voy a decir creer que lo que tú haces es mejor que lo que yo pueda hacer, que el dolor que uno pueda sentir, tu verdad está encima tú eres el Dios Todopoderoso y está por encima de todo, y yo voy a seguir alabarte, yo voy a seguir glorificarte, yo voy a seguir caminando aún cuando ya no tengo fuerzas. Voy a entregar mi vida y solo tengo una vida y la quiero vivir haciendo tu voluntad. Y, y así ha sido el proceso de carácter, el proceso. Creo que ahora puedo decir con certeza que para mí lo más difícil tal vez en misiones ha sido obedecer a Dios más que las finanzas, porque de cierta forma a veces tenemos sueños y habla Dios a nuestras vidas y tenemos que dejar a un lado, aunque Dios no se olvida de ellos. Pero el obedecer a Dios por encima de todo lo que pueda estar pasando me ha enseñado a depender plenamente en Él, plenamente en Él. Ahora estoy en espera tengo un seguro médico, necesito una operación y no sé si el seguro lo cubra, pero si yo regreso con esto meses atrás, muy atrás, yo estuviera desesperado viendo la manera de cómo en mis fuerzas poder pagar la cirugía, porque hay momentos donde el dolor es muy fuerte y es como buscar a la forma, ¿no? Pero ahora hice todo lo posible, mi confianza en Dios, todo el proceso que he pasado me ha enseñado a depender de que su verdad está por encima de todo. Sus promesas están por encima de mi necesidad de tener dinero tal vez,
mi necesidad de tener una sanidad, mi necesidad de que Dios nos provea para nuestra boda, porque estamos creyendo a Dios por nuestra boda, para poder, en misiones, hasta en eso tenemos que creerle todos los días. Pero he aprendido que por encima de todo eso, Dios es más grande que todo. Y creo que ese es el proceso para mí más difícil, es como, ok, Dios, no lo quiero hacer, pero te obedezco, porque he visto la provisión de Dios desde el primer momento que yo decidí hacer su voluntad, hasta el día de hoy. Y escucho a gente cuando tengo la oportunidad de hablar con latinos precisamente, no, las finanzas, no esto, no el otro. Para mí ahora es procuro obedecer a Dios y todo lo demás va a venir de alguna otra forma. Entonces el proceso donde hoy me encuentro ha sido de dolor, ha sido de inseguridades, ha sido de cambios físicos también en mi vida, pero me han enseñado, me han traído que la disciplina me hace ser un buen hijo y me ha enseñado a entrar con el Padre de una forma que no entraba hace tiempo atrás y de tener la confianza de que tengo un Padre que tiene todo bajo control y que me va a dar todo lo que yo necesito. Esto yo no lo podría estar diciendo meses atrás, o tal vez sí, pero no lo creí, no, tal vez mi corazón no lo estuviera creyendo. Pero hoy te puedo asegurar con todo mi corazón y pongo a Dios como testigo de que mi confianza está plena en Dios, de que mi confianza no se mueve por lo que pueda estar pasando, sino por lo que Dios ha dicho que va a hacer. Sí, has dicho Eso cosas muy creo. importantes. Por ejemplo, el sufrimiento. Nadie quiere sufrir y muchas veces se enseña un evangelio donde no hay, en donde el sufrimiento no es parte. Sin embargo, nos encontramos al apóstol Pablo y también hay muchísimas historias de cristianos fieles que padecieron, que tuvieron aguijones en su carne. Es decir, el sufrimiento depende cómo lo veamos, pero cuando nosotros tenemos un entendimiento y tenemos un corazón en sintonía con el Señor, entonces vemos el sufrimiento como una oportunidad para que el Señor moldee una segunda cosa importante que acabo de hablar, el carácter, que a veces no, a veces somos cristianos, pero tenemos muy mal carácter en todos los sentidos. Y entonces a mí hay que aguantarme porque hay que aguantarme y pasa, y pasa como es, y va a pasar lo que pase, simplemente porque ya, yo soy así. Entonces, el sufrimiento, bueno, muchas veces trata con el carácter. Y la otra cosa que has estado hablando importante es la obediencia al Señor, poner al Señor por encima de nuestros sueños para cumplir su voluntad. Yo pienso que también esa es una de las cosas que muchas veces nosotros como cristianos no estamos dispuestos a hacerlo, no estamos dispuestos a obedecer, no estamos dispuestos a, no estamos dispuestos, como es, a poder decir, Señor, yo quiero dejar mi vida por vivir tu vida. Y no entendemos que la vida cristiana se trata de eso, se trata de vivir la vida de Jesús, de que Jesús viva la vida en mi vida. Entonces, bueno, cuéntame un poco me estás escuchando, ¿verdad? Sí, sí, te escucho. Sí. Sí, Cuéntame solo un estoy buscando poquito una de, cita. no hay problema, cuéntame un poquito bueno, ¿quieres comentar algo más? No, solamente que algo que he aprendido en este tiempo es que Dios es un Dios que quiere trabajar en todas las áreas de nuestras vidas, no solo en lo espiritual, sino también dentro de nuestra alma y de nuestro espíritu y obviamente de nuestro cuerpo. Es un Dios que tiene todo, que todo lo pone íntegro dentro de nosotros para trabajar y hacer de nosotros algo muy bueno, muy bueno. Entonces, creo que ese ha sido, Dios ha empezado sanando mi alma, heridas no sanadas. Dios también ha estado trabajando en mi espíritu, conectándome con Él de una forma diferente, pero también ha estado, se ha ve el reflejo en mi cuerpo, en los cambios, porque realmente yo intenté muchas veces bajar de peso, pero siempre hubo un fracaso. No había un resultado bueno. Solo le dije a Dios, bueno, Dios, si tú quieres hacerlo conmigo, lo voy a hacer. Si tú quieres caminar conmigo en este proceso, lo voy a caminar.
Y ese ha sido el resultado, ¿no? De que Dios empezó a sanar de lo interno hacia lo externo. Y aún sé que me falta mucho por aprender y mucho por hacer y muchas cosas que cambiar en mi vida, pero tengo la seguridad y la plena confianza que el que comenzó la buena obra en mí la va a ir perfeccionando. Entonces creo que esa es parte fundamental también. Y en misiones te encuentras cara a cara con Dios y cara a cara con tu carácter Sí, y cara a claro. cara con tus fundamentos. Porque si no tenemos unos fundamentos bíblicos o unos fundamentos sólidos en Dios, cualquier cosa nos puede hacer regresar a casa y no va a ser las finanzas, porque Dios siempre, Él es un buen proveedor, nos proveyó a su hijo, ¿cuánto más no nos va a dar todo lo que necesitamos si nos dio a su único hijo? Entonces eso me ha quedado muy claro, entonces creo que eso ha sido parte, que en misiones me he encontrado cara a cara con mi carácter, con mis emociones, con mis fundamentos, que en su momento mis fundamentos no estaban sólidos. Hice una escuela de Biblia para las naciones y eso me ayudó muchísimo a este proceso que hoy estoy viviendo. Toda esa verdad recibida me ha dado fundamento para permanecer en lo que Dios ha dicho y lo que Dios va a hacer. David, cuéntame un poco acerca de la afortunada y un poquito acerca de la boda. Ok, bueno, la afortunada ella es de Venezuela, ella Ah, lleva sí, 4 años, sí, ella lleva 4, pero no tiene nada que ver con Chávez, ¿no? no, no, nada, nada que ver, ya cortó esa raíz, dice. Amén, amén. No hay problema. Ella, pues, ella hizo la escuela Wise, la de alabanza, intercesión, juntamente conmigo, y pues ahí no pasó nada, ¿no? Ahí simplemente fuimos buenos amigos y ella se quedó sirviendo aquí en Mazatlán y yo me regresé a servir a Chiapas. Tenemos un año y 8 meses y el 14 de noviembre vamos a estar haciendo nuestros votos delante del Señor. Y pues hemos visto a Dios hasta en eso proveernos cosa por cosa en su tiempo y en su momento y aún seguimos creyendo para poder que nuestra familia venga a poder estar con nosotros ese día. Estamos creyendo por algunos detalles de la boda en cuestiones de finanzas, pero tenemos plenamente la confianza y la palabra de Dios que nos dio. Y una de las palabras que Dios nos dio fue que Él iba a mostrar su amor a través de las personas que se iban a acercar para ayudarnos en este proceso, ¿no? Y creo que hemos sido muy bendecidos los dos. La gente que tal vez sí nos ven por redes sociales y no los vemos muy seguidos, se ha sumado a esto, ¿no? Y han sido parte del cumplimiento de la palabra de Dios en nuestras vidas. Y hemos visto su amor a través de eso. No solo en eso, pero es algo clave que Dios nos ha dado, ¿no? Entonces, hoy nos encontramos dirigiendo una escuela juntos, que es la escuela la misma a la que les acabo de comentar, 8 chicos, y, Si quieres, y el puedes hablar un proceso, poquito, si quieres, puedes hablar un poquito acerca de en qué consiste la escuela. ok, entonces, pero termino con esto, Sí, ¿no? sí, claro. Entonces ahora nos encontramos dirigiendo la escuela y nos encontramos preparando nuestra boda. Entonces, estamos tratando de mantener las dos cosas en un equilibrio, pero creo que Dios ha sido bueno en este proceso. Hemos aprendido mucho, hemos crecido mucho, somos de diferentes países, pero con un solo objetivo, que es amar a Dios por sobre todas las cosas, ¿no? Y dar a conocer a Dios por sobre todas las cosas. Y algo de lo que siempre veo en ellas es su pasión y la obediencia que tiene por Dios, por encima de todo, por encima hasta de nuestra relación, ¿no? Justamente él le decía eso, ¿no? Que me gusta que ella pueda obedecer a Dios aún por encima de mí, ¿no? De lo que hoy podemos estar y podemos ver a Dios obrar y estamos creyendo que Dios lo va a hacer, que Dios nos va a proveer todo lo que necesitamos, que aún nos falta todavía, pero creemos en Dios que nos va a suplir todo eso. Y la escuela se trata de alabanza, intercesión, guerra espiritual y evangelismo. Es una escuela profética, tiene como todo el contexto es profético y estamos en la cuarta semana ya de la escuela y en medio de toda esta pandemia, lo que le comentaba hace momento era como estamos, como Dios, ¿qué más quieres hacer con nosotros? Justamente ayer se bautizaron 6 de nuestros estudiantes que
tal vez esto va a ofender un poquito, ¿no? La mente de algunas personas, pero si ya se habían bautizado antes, eso ya para mí es un trato con Dios y ellos. Ellos decidieron y ver que obedecen a Dios, aún en medio de toda esta situación global, obedecen al llamado y deciden hacer un compromiso público con Dios, no con nosotros. Y la escuela, una de las clases que llevan se llama diseño original, que es como volver a tu diseño, caminar en el diseño, caminar en tus dones, caminar en el llamado, caminar en tus habilidades, en tus talentos, caminar en lo que Dios dice de ti, evangelismo profético, guerra espiritual, intercesión profética, Espíritu Santo, estamos en esta semana de Espíritu Santo. Es una escuela que te activa, una escuela que te lleva a ir profundamente con Dios y activarte, ¿no? Te activa para que seas efectivo en misiones y es una de las escuelas que pues hice hace 3 años donde conocí a Yeli. Ahí conocí a Yeli, pero ahí todavía no solamente éramos amigos. y pero sí ha sido muy, muy bueno esa escuela, me ha enseñado mucho y por eso impartimos lo que Dios nos ha dado en esa escuela. Sí, David, estamos terminando, pero una última pregunta, así que pudiéramos, ¿cómo tú ves las misiones a partir de la post-pandemia? Creo que veo a los hijos de Dios manifestarse en las naciones que están esperando la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Para mí, mi oración en este tiempo es que las misiones van a cambiar, van a Sí. ser, van a cambiar totalmente la forma de hacer las cosas, van a cambiar las estrategias, van a cambiar muchas cosas, pero el mensaje no va a cambiar. Ujú. Y creo que ahora, después de todo esto, la gente está esperando la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Y creo que ese es el avivamiento que viene o la gran cosecha que viene. Y creo que como iglesia o como hijos de Dios o como misioneros, que misioneros, término misiones para todos, no son para unos cuantos que hemos decidido dejar casa, sino para todos. Va a ser como es eso que necesitamos para que despertáramos y hagamos lo que Dios nos ha mandado a hacer. Creo que va a ser un buen fruto de todo esto. No todo Sí, está perdido. yo pienso que han cambiado muchas estructuras, o no han cambiado a veces del todo, pero creo que muchas estructuras en las cuales estábamos montados nosotros como iglesia han sido destruidas por el Señor y hemos demostrado bueno, que las cosas se pueden hacer diferentes, de una manera más efectiva. Se está usando más las redes sociales como una plataforma para poder llegar a esas naciones y a esas personas que necesitan escuchar a Jesús. Bueno, yo pienso que nosotros tenemos que tener la mente abierta, el corazón abierto, los oídos abiertos para poder obedecer al Señor y poder entonces estar pues bien direccionados y no quedarnos en el pasado con todas las cosas que han estado sucediendo. Me gustaría terminar con unas palabras tuyas. ¿Qué le dirías a aquellos que están viendo este testimonio tuyo? ¿Qué Dios pone en tu corazón para compartir ahora? Yo sé que hay otros que van a ver la entrevista más tarde, que no están conectados ahora, pero ¿qué le dirías a ellos? ¿Qué les puedo decir? Que obedezcan a Dios por sobre todas las cosas. Creo que misiones te enseña un regalo escondido de parte de Dios para sus hijos. Misiones te cambia la vida. Misiones no solamente es un evento, sino un estilo de vida. No solo es un viaje, sino un cambio de mentalidad. Entonces, si Dios te ha estado llamando a ti a dejar casa o a prepararte, porque es necesario prepararnos para estos tiempos, te animo a que no preguntes el cómo, solo dile, aquí estoy, heme aquí, envíame a mí, yo iré. Que creo que más que ánimos, quiero decirte que tú seas respuesta de tu misma oración.
Hay iglesias que están orando porque Dios levante obreros y hay gente que está dentro de la iglesia que hace su oración. Impúlsalos, motívalos. No seamos cementerios de misioneros, porque he escuchado mucha gente, si yo tengo un llamado a misiones, pero mi iglesia no me apoya o no tengo todo, no necesitas tener todo para hacer la voluntad de Dios, solo necesitas tener la disposición de escuchar y obedecer. Y Él se encarga de todo lo demás. Amén. Eso. Sí, las misiones y la vida cristiana no se trata de las cosas, se trata de caminar en obediencia y eso es lo más importante. A veces pensamos que necesitamos cosas, pero cuando nosotros caminamos en fe y en obediencia, el Señor provee las cosas de acorde a lo que estemos necesitando en ese momento para hacer su propia obra a la que Él nos llamó. Me gustaría orar por Claro. ti, voy a orar por ti, vamos a orar por ti y bueno, todos los que están viendo, saludos a Jorge Bonilla, que también está viendo la transmisión y a todos que se van a estar conectando. Después vamos a orar por ti, así que todos los que están viendo, pues les invito a tener esta oración por David, por su salud, pero también por su boda, por todo, para que el Señor siga usando a David de una manera muy especial ahí en Mazatlán, México. Y vamos a ver cuándo nos vemos otra vez. Sí, así mismo. Sí, por lo menos ya nos estamos viendo ya, gracias a la tecnología. Gracias a eso, sí es cierto. Sí, vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias por la vida de David, Señor. Te pido que tú traigas, Señor, más sanidad. Tú le has mostrado que la sanidad, Señor, va a ser progresiva. Y te pido, Señor, que tú estés obrando en cada parte de su cuerpo, Señor, que necesita una intervención tuya. Te rogamos también, Señor, por esas finanzas que necesita para su operación. Pero igual te pedimos, Señor, que si no necesita operarse, te pido, Señor, que tú obres el milagro de sanidad. También te pido, Señor, por su matrimonio, que pueda, en estos 3 meses que le quedan, pueda, Señor, todas las cosas que necesitan, ellos puedan tenerlas y sobre todo ese apoyo, Señor, tuyo y también de sus familiares. Y te pido también, Señor, por la escuela que David y su novia están dirigiendo. Te pido que tu Espíritu Santo les siga dando discernimiento, sabiduría para todas las cosas que ellos necesitan, toda decisión que necesitan tomar. Sé con cada uno de los estudiantes, bendícelos y permite que ellos puedan también, Señor, puedan seguir recibiendo de ti todo lo que tienes tú preparado en este tiempo, que para muchos ha sido un tiempo, Señor, de dolor, y es cierto, pero también ha sido un tiempo donde hemos encontrado, donde te hemos visto, donde hemos disfrutado y estamos disfrutando de tu presencia. Gracias por esta tarde que tú nos regalas y gracias, Señor, por todas las cosas que tú has hecho en tu Hijo. Y gracias por tu Espíritu Santo. Te rogamos todo esto en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, pastor, por la invitación. Y antes de terminar, quiero leer algo rápido. Sí, claro que sí. Algo que ha marcado en mi corazón y dice, una vida mejor no significa más comodidad, más dinero o más seguridad. Significa más fe, más amor, más gozo, más generosidad, más de Cristo y menos de nosotros. Así Amén. que no hay nada que pueda impedirte seguir tu llamado. Si Dios te está llamando, solo obedece y camina hacia ese llamado. Amén. Y ahí vamos a poder realmente encontrar esa felicidad que a veces estamos buscando por otro lugar. Mm. Mil bendiciones. Se te quiere Igualmente, mucho. pastor. Y aunque sea, quiero ver la boda ¿cómo es? Por Zoom. Vamos a ver cómo Por hace, Zoom, por Facebook. por donde sea. Saludos Claro que a sí, la novia y pastor. saludos a los muchachos. Saludos a todos. Bendiciones. Un abrazo. Bendiciones.